¿Qué tal? Esperando que todas y todos estén muy bien, damos continuidad a nuestra unidad referente a el estudio financiero. Tema, desde luego, como ya habíamos comentado, de fundamental importancia en todo lo que tiene que ver con la evaluación financiera de los proyectos de inversión, dado que cualquier inversionista, cualquier persona, ya habíamos dicho, que esté interesada en el proyecto, buscará tener esta información para tomar una decisión acerca de invertir, no invertir, financiar o no financiar un proyecto de inversión. Y esta información, el conocimiento de los ingresos, de los egresos, de las utilidades, de cuánto se requiere para invertir en un proyecto, va a ser información clave, importantísima para los tomadores de decisiones. Y la parte financiera es una parte crucial al tomar decisiones con respecto a la aceptación o rechazo de los proyectos de inversión. En nuestra sesión anterior estuvimos viendo lo referente a los ingresos, a los egresos, a las inversiones y al presupuesto de egresos. En esta sesión estaremos viendo lo correspondiente a los estados financieros y al análisis de esos estados financieros. Comenzamos. En esta segunda parte hablaremos de los dos principales estados financieros que se utilizan para analizar los proyectos de inversión. El primero es el balance general, que lo llamaremos balance general proyectado, balance general pro forma. Y hablaremos también del estado de resultados, que será un estado de resultados igualmente proyectado. El balance general, que ustedes ya habrán tenido la oportunidad de ver en contabilidad, es un estado financiero que nos da información importantísima que nos permite visualizar y analizar la situación financiera de una empresa o de un proyecto durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. ¿Qué información es la que nos brinda este balance general? Nos brinda la información de los activos divididos en circulante, fijo y diferido, y cómo está conformado todos esos activos, todo ese patrimonio de la empresa, mediante pasivos y capital social. Como activos vamos a entender todos los bienes, todo el patrimonio que conforma la propiedad de la empresa. Y estos se dividen en circulante, que vamos a hablar de estos activos circulantes, son los que más fácilmente se pueden convertir en dinero en el corto plazo, tales como el dinero que tenemos en caja, dinero que tenemos en bancos, las mercancías y las cuentas por cobrar. En el activo fijo vamos a hablar de todas aquellas, en el caso de los proyectos, todas aquellas inversiones fijas que ya vimos en qué consistían y que tienen una característica de que son bienes tangibles y durables y que pertenecen a una empresa. Y por último tenemos los activos diferidos, que es el similar a la inversión diferida, conformada por todos aquellos servicios y derechos que han sido cubiertos por la empresa y que son inversiones intangibles. Entonces, esto conforma el total de los activos del patrimonio que va a tener el futuro proyecto o empresa. Ahora, para financiar todos estos activos, pues una parte se hace a través de deuda. La deuda propiamente lo entendemos como los pasivos. El pasivo entiéndase como las deudas que va a contraer la empresa con proveedores o con bancos para poder llevar a cabo el proyecto.
Y el capital social, por el contrario, a diferencia del pasivo, nos va a servir para financiar aquellos activos nada más que con recursos propios. La suma de pasivos y capital social debe ser igual al activo, por eso es que los presentamos en una balanza. Eso permite tener este equilibrio. De igual manera, una anotación importante, el capital social preferentemente debe ser mayor a los pasivos. Eso quiere decir que esta empresa, este proyecto va a tener finanzas sanas, ya que la mayoría de los recursos con los que se va a estar financiando son propios. Pasemos ahora a analizar el siguiente estado financiero. Antes de ello, vemos un ejemplo de cómo normalmente vemos un balance general. De un lado tenemos los activos circulantes, fijos y diferidos. Se coloca el total de cada uno de ellos. Igual en el pasivo, que serían las deudas y obligaciones. Vamos a tener qué deuda tenemos a corto plazo, que es el circulante, y qué deuda tenemos a largo plazo, que sería para financiar inversión fija, y la inversión en diferidos con deuda, que sería el pasivo diferido. La suma de los tres nos daría el total del pasivo, y por otra parte tendríamos el capital social, que sería el monto total financiado por los socios con dinero en efectivo y otras inversiones en especie. Vamos ahora a analizar el estado de resultados. Y comentaremos que el estado de resultados nos va a permitir analizar si al final de los diferentes periodos en los cuales va a haber una proyección de los futuros resultados de operación del proyecto, vamos a obtener pérdidas o vamos a obtener utilidades o ganancias. Y dependiendo de ello, pues vamos a tener una aceptación o rechazo del proyecto. Evidentemente, nadie va a invertir a una situación de pérdida. Cualquier empresario busca una situación de ganancias o beneficios. Y ahora viene el hecho de ver cómo calculamos el estado de resultados. Técnicamente vamos a hacer primeramente una sumatoria de los diferentes ingresos del proyecto, dentro de los cuales va a estar en primerísimo lugar las ventas por la actividad propia de la empresa o proyecto, y otros ingresos que pueda tener. La suma de estos ingresos la colocamos en primer plano. Inmediatamente después le vamos a restar los costos de producción, que ya mencionamos en qué consisten. Vienen de el presupuesto de egresos, y esta resta nos va a permitir calcular la utilidad bruta. A la utilidad bruta le vamos a quitar los gastos de operación, que son los gastos de administración, los gastos de venta y los gastos financieros. Al hacer esta resta, obtendremos lo que es la utilidad de operación. A esta de utilidad de operación, al quitarle los conceptos de depreciación y amortización, que son mecanismos fiscales para poder recuperar la inversión fija en el caso de la depreciación y la inversión diferida en el caso de la amortización, con ello vamos a obtener la utilidad antes de impuestos. Y obviamente al quitar los impuestos, que sería el impuesto sobre la renta, y el PTU, que es participación de utilidades, tenemos finalmente la utilidad o pérdida neta. Y con ello vamos a conocer cuál es el posible resultado de operación. Recordemos que todo esto se basa en estimaciones. Los ingresos y egresos, estamos hablando de ingresos y egresos estimados hacia el futuro. Y por lo tanto, los resultados que vemos reflejados, tanto en el estado de resultados como en el balance general, son resultados probables, y con base en ello tomamos decisiones.
Una vez que tenemos la información de los estados financieros y que ya nos reflejan información para toma de decisiones, podemos llevar esto a un nivel aún más avanzado y para ello aplicamos técnicas que se llaman de análisis de los mismos estados financieros. Hay para ello métodos verticales y métodos horizontales. Dentro de los métodos verticales para calcular y analizar los estados financieros se encuentran los porcientos integrales. Los porcientos integrales van a consistir en un análisis de cifras en donde los subrubros de cada estado financiero lo vamos a dividir dentro de los rubros principales. Ejemplo, si pensamos en el estado de resultados, podemos dividir, por ejemplo, a la utilidad bruta, le podemos dividir, por ejemplo, el costo de producción y vamos a saber cuánto representa el costo de producción respecto de la utilidad bruta del proyecto. Es decir, de cada peso de utilidad, cuánto se va a destinar para con respecto a los costos de producción. Podemos tener también otro cálculo muy interesante si respecto de los ingresos vamos dividiendo entre los costos de producción. Podemos dividir también los gastos de administración entre los ingresos. Podemos dividir también los gastos de venta entre los ingresos y ello nos va a permitir ver qué parte de esos gastos o esos costos representan respecto de los ingresos del proyecto. Va a ser desde luego preocupante cuando alguno de estos cálculos esté cercano a la unidad o represente un porcentaje importante, porque eso va a querer decir que algunos de estos costos o gastos van a estar consumiendo buena parte de los ingresos del proyecto. Evidentemente, el rubro principal que debe de consumir la mayor parte de los ingresos debe de ser por lógica la parte de los costos de producción. Evidentemente, ahí están concentradas las materias primas, los insumos y el personal de producción, que es de los costos más elevados. El segundo método vertical va a ser el de razones financieras, en el cual nos vamos a detener mucho más. Las razones financieras consiste en una serie de cálculos que nos permiten medir la liquidez, la rentabilidad y evaluar la operación de un proyecto o de una empresa. En eso radica su importancia. Como tercer método vertical tenemos el punto de equilibrio, que seguramente ya lo han visto, y esto nos va a permitir conocer en qué nivel de ventas, en qué nivel de resultados financieros los ingresos del proyecto llegan a equilibrar a sus costos y llegamos a un nivel de equilibrio. Por eso justamente le llamamos punto de equilibrio. Es un método que también vamos a analizar. Pasemos ahora a ver y estudiar a los métodos horizontales. Los métodos horizontales, el primero de ellos es el de tendencias. En segundo lugar tenemos el de aumentos y en tercer lugar tenemos el de disminuciones. Los métodos horizontales nos van a permitir analizar estados financieros proyectados, pero de diferentes años. Si vamos a comparar
por ejemplo, los posibles resultados de 2021 contra los de 2022 o los de 2022 contra 2023. Y de esa manera vamos a ir conociendo qué rubros pueden aumentar y qué rubros pueden disminuir. Es decir, aquí la utilidad va a ser no solo analizar si el resultado es positivo o es negativo, sino también cuál es la tendencia a futuro con respecto a estos resultados. Evidentemente, si buscamos una buena inversión, va a ser aquella que tiene una tendencia positiva, una tendencia creciente de resultados, tales como utilidades. Por el contrario, nos va a preocupar si tenemos una tendencia en aumento de los costos, porque eso evidentemente va a ser una situación preocupante para cualquier proyecto, para cualquier negocio. Habíamos dicho que el punto de equilibrio es aquel en donde los ingresos igualan a los costos o egresos. En fórmula, ingresos es igual a Y y costos es igual a C. Desglosado un poquito más, tenemos en fórmula el precio de venta que va a estar multiplicando a la cantidad por vender, y en el otro lado los costos de una manera más desglosada. Vamos a tener costos fijos y costos variables. Los costos fijos vamos a tener su resultado en bruto, mientras que los costos variables, para saber cuál es su cantidad, la vamos a multiplicar por la cantidad a vender. Y haciendo los despejes correspondientes, el punto de equilibrio lo vamos a obtener cuando sepamos qué cantidad se necesita vender. Y su fórmula va a ser: los costos fijos van a dividir al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y esta división nos va a dar finalmente el resultado de la cantidad a vender. Y si queremos saber cuánto es en dinero, simple y sencillamente a esa cantidad que nos dé, la vamos a multiplicar por el precio de venta y vamos a tener finalmente nuestro punto de equilibrio también en dinero, en ingresos y no solo en cantidad de productos, que es Q. Evidentemente esto vamos a solucionarlo después de forma práctica. Recordemos que la primera parte es la explicación teórica. Habíamos hablado de las razones financieras. Hay tres principales y esto forma parte de los métodos verticales. La liquidez nos va a servir para ver la situación financiera de la empresa a corto plazo. ¿Qué tan posible es para la empresa hacer frente a sus compromisos de corto plazo? Si con esos ingresos inmediatos vamos a poder cumplir con los compromisos financieros también de corto plazo, inmediatos. Tenemos también fórmulas que tienen que ver con rotación, y una de las principales tiene que ver con la rotación de inventario. Entre más rápida sea la rotación de inventario, quiere decir que en menos tiempo se está logrando vender el inventario y estamos reabasteciendo el negocio. A una papelería, a una ferretería no le interesa tener los años la misma mercancía, ¿sí? Le interesa que se venda lo más pronto posible, y eso es sinónimo de éxito en los negocios. La rentabilidad, a diferencia de la liquidez, que es a corto plazo, nos va a permitir analizar los estados financieros, pero desde una perspectiva en la cual la vamos a ver a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, a 15 años. ¿Sí? Entre más largo el horizonte de análisis, es muchísimo mejor. Es decir, ya no solo nos interesa ver lo inmediato, nos interesa ver cuál va a ser el comportamiento a futuro en un espacio de tiempo que considera varios años, para poder tomar entonces decisiones financieras con respecto a
¿Qué tal pintan los resultados del negocio? Estimados alumnos, con esta última parte estamos dando conclusión a lo referente al estudio financiero. En las siguientes sesiones vamos a ir a los ejercicios prácticos. Que estén todas y todos muy bien.